Les saludo en la paz del Señor a todos los que están en línea con Dios y también a través de las redes sociales como YouTube y otras redes complementarias. Para mí es una bendición poder a través de estos canales llegar hasta usted y compartir una palabra de edificación que nos va a traer un conocimiento rico en lo que es la presencia del Señor en nuestra vida como también en nuestra iglesia. Yo creo que Dios en este tiempo está hablando, siempre Él ha estado hablando y moviéndose, es un Dios activo y buscando a alguien que se coloque en la brecha, que se coloque como un vallado, como un puente para llevar a cabo su propósito. Bien, su palabra es así, es, es progresiva, es activa y siempre está en movimiento. Su palabra siempre trae un mover, tanto individual como un mover a nivel congregacional, a nivel de iglesia. La iglesia tiene el poder a través del Espíritu Santo, no hay otra manera. En mi introducción anterior, que fue los dones del Espíritu, seguiremos con esa temática, solo que ahora vamos a ver algo más específico referente a lo que es la palabra de sabiduría. Y como introducción quiero comentar un poquito de lo que pasaba allí en Corinto. Bien, el apóstol Pablo nos comenta que durante su segundo viaje misionero, luego de pasar por allí por Atenas, ¿recuerdan? Hechos 19, bien, cuando estuvo en Atenas y vio las palestras, los templos de granito, etcétera, etcétera. Y luego de allí dice que pasó a Corinto, donde poco después de ese tiempo se le unieron Silas y Timoteo, grandes colaboradores del apóstol Pablo, que venían desde Macedonia, según Hechos 18. Bien, Pablo se asocia allí con otro colaborador que es para sacarse el sombrero, Aquila, un judío recién llegado de Italia a raíz de un edicto del emperador Claudio que desterraba de Roma a todos los judíos. El apóstol Pablo vivió en Corinto en la casa de Aquila, bien, y trabajaba con él haciendo tiendas y visitaba cada sábado la sinagoga allí en Corinto, en la provincia de Acaya, bien, región griega, ¿ya? Entonces, allí había uno encargado de la sinagoga, que era principal de la sinagoga, su nombre era Crispo. Bien, no sé si ustedes lo han leído allí. Y él dice que creyó en el Evangelio y luego muchos corintios también comenzaron a creer y a bautizarse para ser miembro de la iglesia de Corintios. El Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, anima al apóstol Pablo, advirtiéndole que había mucho pueblo en aquel lugar, pueblo de Dios, elegidos para la conversión, allí en Corinto. Bien, así que Pablo se detuvo alrededor de 18 meses allí y enseñó la palabra de Dios. Y después de esto, Pablo continúa su viaje misionero cruzando por barco desde Corinto hasta Éfeso, saliendo desde el puerto de Cencrea, y luego regresa nuevamente a Cesarea, a Jerusalén y a Antioquía. Bien, para tener más o menos un contexto de lo que Pablo estaba haciendo en ese tiempo. Bien, en Corinto estuvo alrededor de 18 meses, eso viene siendo como un año y medio aproximadamente, evangelizando y enseñando la palabra de Dios. Y dentro de todo el contexto de la enseñanza, él enseña sobre los dones del Espíritu, que es el tema que nos convoca, ¿bien? Los dones del Espíritu, yo ya di una introducción en la temática anterior y ahora vamos a ir específicamente al don de la palabra de sabiduría, al don de la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural por el Espíritu de Dios con respecto al propósito divino en la mente y la voluntad de Dios. Bien,
Nuestro texto base va a ser Hechos capítulo 9, del 10 al 16. Al estudiar los 9 dones del Espíritu, las Escrituras declaran claramente que todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bien, eso tú lo puedes leer en Primera de Corintios, capítulo 12, verso 1. Entonces, como cuerpo de Cristo, hemos de desear que los dones del Espíritu se manifiesten entre nosotros y luego dejarlos en las manos del Espíritu Santo para que use a los que Él quiera y reparta e imparta y ministre como Él quiera dentro del cuerpo de Cristo a cada uno de los miembros que la componen. El Espíritu Santo no usará a todos del mismo modo. Bien, Él no es algo que use como plantillas, no, Él es una persona, tiene voluntad, bien, por lo tanto Él decide y da como Él y reparte como Él quiere. El Espíritu Santo claramente dice que reparte a cada uno en particular, bien, como Él quiere. Por tanto, debemos permanecer atentos, permanecer abiertos con un corazón latente hacia Él, ser sensible a la voz del Espíritu, a su presencia y dejar que su voluntad sea hecha entre nosotros. Bien, hay una voluntad escritural, hay una voluntad establecida en la palabra de Dios, pero hay una voluntad personal que es el mover del Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo, y es allí donde tenemos que estar todos muy conectados, bien, y dejar que Él haga su voluntad, bien, incluso en la distribución y en la manifestación de los dones espirituales, que es un regalo maravilloso de parte de Dios. Nos entraremos o nos meteremos realmente en un lío si queremos hacer algo de esto por nosotros mismos. Por eso debemos dejar libertad al Espíritu Santo. ¿Y dónde se mueve Él con mucha libertad? Por supuesto, entre los redimidos, entre su pueblo, en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. No todos tendrán todos los dones del Espíritu en manifestación, porque la Escritura dice, porque a éste les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Primera de Corintios 12:8. Es bastante claro entonces que todos los dones nos son dados igualmente a cada uno, porque esto no es un molde, no es un molde. El Espíritu Santo se mueve conforme a su voluntad e imparte según su voluntad. Entonces, como cuerpo de Cristo, deseemos estas manifestaciones y permitamos al Espíritu Santo que se manifieste a sí mismo en medio de nuestro, como Él quiera en nuestro medio. Bien, en cuanto a esta escritura, bien, a este, donde dice a este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. La gente a veces llama a estas manifestaciones el don de sabiduría o el don de ciencia. Sin embargo, eso no es correcto. No es correcto. Debemos llamarlos como la Biblia los llama o nos confundiremos. Si llamaras a un perro, por ejemplo, o a un gato, confundirías a la gente. Esta escritura no está hablando acerca de sabiduría o ciencia en el sentido general. Está hablando simplemente acerca de lo que dice. ¿Cómo dice? La palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento, que es la palabra de ciencia, la palabra. Dios tiene toda la sabiduría y toda ciencia. Él es la sabiduría. Él es el conocimiento espiritual. Él lo sabe todo, pero nunca revela a nadie todo lo que Él sabe. Bien, Él es omnisciente. Él simplemente les da una palabra de lo que Él sí sabe. Una palabra es una parte, es un fragmento de la frase completa. Y así es como
funciona la palabra de sabiduría. No es el don de sabiduría, es el don de la palabra de sabiduría que Dios revela al hombre. Solo una parte, solo la palabra que Él quiere que tú sepas o tengas a través de el Espíritu como destello en tu conocimiento. Dios tiene toda sabiduría y toda ciencia. Él lo sabe todo, pero nunca revela a nadie todo lo que sabe, ¿bien? Sino que va a revelar y va a entregar una palabra. Por eso se le llama la palabra de sabiduría, ¿bien? Por ejemplo, si necesitas consejos, un consejo legal, ¿bien? Llamas a un abogado, pero el abogado no te dará toda la sabiduría legal que él tiene, ya que tú no la necesitas toda, solo te dará una parte, una palabra de la sabiduría legal. Y es eso en realidad todo lo que tú necesitas para tu necesidad. Entonces la palabra de sabiduría o la palabra de conocimiento es una revelación sobrenatural dada por el Espíritu de Dios con respecto a ciertos hechos en la mente del Espíritu de Dios relacionados con la gente, con el medio ambiente, con lugares, bien, o cosas. Es un destello del Espíritu, una palabra. La palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural dada por el Espíritu de Dios con respecto al propósito divino en la mente y voluntad de Dios. La diferencia entre estos dos dones, la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia, bien, con respecto al propósito divino, en la mente y voluntad de Dios, la diferencia entre estos dos dones es que la revelación que la palabra de conocimiento trae es siempre un conocimiento presente. La palabra de ciencia es conocimiento de Dios dado al hombre para la circunstancia presente, es en el momento, ¿bien? O es conocimiento de algo que siempre ha estado sucediendo desde el pasado. La palabra sabiduría, por otra parte, siempre habla al futuro. Es conocimiento de Dios dado al hombre para algo que va a suceder más adelante. Más la palabra de ciencia es conocimiento de Dios dado al hombre para la circunstancia en tiempo presente. Bien, hasta aquí creo que nos estamos entendiendo, nos estamos explicando conforme a la voluntad del Señor. La palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento, a menudo estas dos manifestaciones generalmente están siempre como juntas, andan juntas. Bien, al enseñar acerca de ellos, generalmente dividimos estos dos dones y tratamos con ellos por separado cuando enseñamos sobre estas dos manifestaciones. Bien, pero generalmente y con frecuencia estos dos o estas dos manifestaciones operan juntas. Bien, por ejemplo, como señalábamos, bien, cuando el Señor habló a Juan en la isla de Patmos, fue en forma de visión. Jesús apareció a Juan y le contó acerca de las condiciones, ¿cierto?, de las 7 iglesias en Asia Menor, de lo que estaba pasando en aquellos tiempos. El entendimiento sobre la condición presente de estas 7 iglesias era una manifestación de la palabra de conocimiento. Bien, allí encontramos términos como, por ejemplo, yo conozco tus obras, sé quién eres, sé que eres una desventurada, una pobre y desnuda. Bien, es tiempo presente, bien, aunque era algo profético, pero a la vez la palabra de ciencia estaba siendo manifestada, revelada de lo que estaba pasando allí en las iglesias de Asia Menor. Luego el Señor continúa dándole a Juan una palabra de sabiduría. Jesús le dio instrucciones a cada iglesia con respecto a lo que debían hacer en el futuro de acuerdo con su plan y propósito para cada una de las iglesias de Asia Menor. Bien, veamos otro ejemplo de estos dones operando conjuntamente en el caso de
algunos discípulos, como por ejemplo Ananías, allí en el libro de los Hechos, capítulo 9, del 10 al 16, donde dice así: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos allí en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aleluya, aleluya. Como Dios es, es, es tan activo, Dios está hablando. Solo lo que necesita Dios es un corazón sensible, un espíritu abierto a Él, un hombre con un corazón alineado con su voluntad, y esto va a ocurrir. Los dones del Espíritu tienen que ser ministrados, los dones del Espíritu serán impartidos a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Necesitamos ser ministrados en lo sobrenatural. En este pasaje vemos los dos dones activos: la palabra de conocimiento y la palabra de sabiduría en plena actividad, en plena operación. El Señor le dice a Ananías dónde debía ir para encontrarse con un hombre llamado Saulo, y que Saulo había estado orando y había visto una visión. Una visión. Bien. El Señor incluso le dice a Ananías la misma calle, la misma casa y la persona a la que debía él acudir. Todos estos eran hechos presentes. Entonces encontramos allí, bien, una palabra de conocimiento. El Espíritu Santo también le revela a Ananías que en la visión de Saulo, Saulo había visto a un hombre llamado Ananías entrar y poner las manos encima de él para que recibiera la vista. Esto también era una revelación dada a través de una visión. Ojo que la visión, los sueños son conectores cuando estamos en la fuente, cuando estamos viviendo en presencia continua bajo la voluntad de Dios. La visión y los sueños son conectores que tenemos para con Dios. Dios nos habla a través de ello. Bien. Y a través de esta visión, Dios le muestra a Ananías y a Saulo que iban a tener un encuentro. Bien. A Ananías con respecto a hechos presentes de lo que estaba haciendo aquel hombre llamado Saulo. Por tanto, esto era la palabra de conocimiento. Dios revela a Ananías lo que estaba haciendo Saulo, ¿cierto?, allí en esa casa. Pero una revelación más amplia fue dada también a Ananías. Esta otra revelación era una palabra de sabiduría, porque le revelaba el plan y el propósito de Dios. Como leemos en este texto, el versículo 15, cuando dice: el Señor le dijo. Ustedes siempre, cuando escudriñen las Escrituras y vean estos términos, grábenselo en su corazón. El Señor dijo, el Señor habló, y Dios habló, y Jehová dijo, el Señor le dijo. Es porque el Espíritu de Dios está hablando, hermanos amados. Ve, le dice, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Le da una mayor revelación. El Señor le dice a Ananías: porque yo le mostraré cuánto le es necesario a padecer por mi nombre. Aleluya. Esto no significaba que Saulo iba a estar enfermo por causa de Jesús. Bien,
sino que sufriría mucha persecución y adversidad de carácter físico, y así fue. Él fue apedreado y dejado como muerto, dice la Escritura. 5 veces los judíos le dieron 39 latigazos, bien, que era una sentencia de 40 menos 1, porque cuando se le daba la sentencia de 40 latigazos era crucifixión segura, por eso eran 40 menos 1, bien. 3 veces él padeció de naufragio, no solamente en el cuarto viaje misionero, sino que antes ya había padecido como 2 o 3 naufragios el apóstol Pablo, y donde quiera que Pablo iba, había personas que causaban tumultos en su contra, y él sufre muchas cosas por causa de la palabra de Dios. Esta revelación dada a Ananías concerniente a las grandes cosas que Pablo sufriría, era también una manifestación de este don sobrenatural llamado la palabra de sabiduría. Qué tremendo es Dios, qué grande es Dios, cómo se está moviendo hoy, aquí, ahora, el Espíritu Santo, cómo Él revela a través de estas manifestaciones la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Bien, porque a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Bien, y en el capítulo 8 del libro de los Hechos tenemos otro ejemplo de este don de la palabra de sabiduría en operación, activo, a través de otro hombre colaborador de Pablo. Y en esta ocasión vemos en el capítulo 8 a un hombre llamado Felipe, que aún era un diácono, señalado para servir a las mesas, y más tarde Dios le hizo un gran hombre de Dios como evangelista. Eso lo encontramos en Hechos 8, dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, ahora un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate a él y júntate a ese carro. Dios, Dios se manifiesta de una manera especial a Felipe. Dios se revela con su plan y propósito a Felipe a través del mensaje de este ángel. Ojo, los ángeles también están activos. Bien, Hebreos 1.14 dice, ¿no son estos todos espíritus ministradores de aquellos que serán herederos de la salvación? Los ángeles están al servicio del pueblo de Dios. Hay un mover de los ángeles, el Espíritu Santo está hablando, los ángeles están hablando, así como hablaron a Felipe, así también hoy los ángeles siguen hablando a la iglesia, trayendo mensajes y subiendo mensajes. En este mensaje Dios dirigió a Felipe a hacer algo, tal y como cualquiera podría ser dirigido por el Espíritu Santo. Y en el mensaje Dios le dice que fuera allí al desierto. Y Felipe tuvo que ir por fe allí a un lugar totalmente desolado, al desierto. Y el mensaje del ángel era una revelación que le daba a entender algo acerca del propósito y el plan de Dios. No todo el plan de Dios, sino solo una parte de este, solo una palabra. Por tanto, esta era la palabra de sabiduría en plena acción y en plena operación ministrada a través de Felipe al eunuco. Bien, ahora veamos un poquito de lo que es la sabiduría, pero esta sabiduría de carácter natural. Bien, la palabra de sabiduría es a menudo confundida con la simple sabiduría usada al tratar con los asuntos de la vida biológica, pero la sabiduría que trata con los asuntos de la vida diaria no es un don espiritual del Espíritu Santo, no la confundamos.
Al principio del ministerio de Josué, Dios le dijo que la llave para su éxito descansaría en meditar en la palabra de Dios. Josué 1.8 le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién no quiere ser prosperado en su camino? ¿Quién no quiere que todo le salga bien en la vida, en lo que tú te motives o aspires? Bien, pero el requisito es que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, ni de día ni de noche, sino que meditarás en él, en la palabra, para que la guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Otra traducción dice, harás prosperarte a ti mismo y serás capaz de tratar sabiamente en los asuntos de la vida. Si hay una sabiduría que ganar a través del conocimiento de la palabra de Dios, sí, pero esa sabiduría no es la manifestación sobrenatural del cual estamos hablando, que es el don de la palabra de sabiduría. Algunos piensan que la sabiduría de Salomón le fue dada por Dios. Bien, sí, en cierta manera, esta misma clase de sabiduría no es prometida en Santiago 1.5, donde dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. La sabiduría de la que Santiago está hablando aquí es la sabiduría para tratar con asuntos, ¿cierto?, naturales, sabiamente, asuntos de la vida, para saber cómo conducirse en la vida como un cristiano verdadero. Dios ha prometido que esta sabiduría, la cual yo llamo sabiduría natural o general, para tratar con los asuntos de la vida, esté, ¿cierto?, al alcance de todos los que la piden por ella. El que carece de sabiduría, pídala a Dios, en la cual dice, Él la dará abundantemente. Dios es el que imparte esa sabiduría. Pero esta no es la sabiduría sobrenatural que estamos hablando, del don de Dios, que es la palabra de sabiduría. Al escribir a los creyentes, allí Santiago dijo que si alguno tenía falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero Pablo dijo en nuestro texto, a este les da la palabra de sabiduría. A este, no dice que a todos, hace una exclusividad, a este, bien, sino que a uno solo, a uno solo. Esto infiere que no todos van a tener las mismas manifestaciones. Pablo concluye diciendo que estas manifestaciones de los dones sobrenaturales del Espíritu son dadas solamente como Él quiere impartirlas. Es voluntad del Espíritu. Cuando Dios decide revelar su propia mente y propósito y plan al hombre de una manera sobrenatural, lo hace a través de las manifestaciones sobrenaturales de la palabra de sabiduría. Y ese don de la palabra de sabiduría debe distinguirse de la sabiduría general al tratar con asuntos de la vida cotidiana que Él dará a todos los que se lo piden. Bien, 1 Corintios 12:8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Bien, Dios revela su propósito y plan para el futuro a través de una palabra de sabiduría. Bien, a veces lo que llamamos profecía no es siempre don de profecía de ninguna manera. Si lo que es dado tiene un elemento de revelación en ello, es en realidad una palabra de conocimiento, una palabra de ciencia. No hay revelación en el simple don de profecía. De acuerdo con 1 Corintios, el capítulo 14, verso 3, allí nos habla del don de profecía. Habla a los hombres, dice, porque todo aquel que profetiza, bien, no habla a Dios, sino que a los hombres, de parte de Dios, para edificar, para exhortar y para consolar. Bien, si alguien ministra este don,
tiene que tener una de estas características por la cual va con el propósito de la edificación, de la exhortación y la consolación al cuerpo de Cristo. Si una persona es usada solamente en el simple don de profecía, si no tiene manifestaciones dentro de los otros dones, bien, entonces sus profecías tratarán solo con edificar, exhortar y consolar. Bien, allí no hay palabra de ciencia ni de sabiduría. Por ejemplo, los profetas del Antiguo Testamento, por otra parte, tenían que tener los dones del Espíritu en operación en sus vidas para poder permanecer en el oficio del profeta. Recuerden que allí habían escuelas de profetas en el tiempo de Eliseo. Bien, ¿se acuerdan cuando Saúl visita allí la escuela de profetas y había una atmósfera, el manto profético estaba allí, y cómo Saúl también se siente inserto en eso, y Saúl también no siendo nada, también es inspirado a profetizar? Bien, porque eso es rico, eso es lo que la iglesia debe desear, extraer el manto, la gloria, la chequina, la presencia de Dios, la doxa. ¿Ah? Es el peso de gloria, lo que estaba allí en el tabernáculo, bien, cuando Moisés no podía entrar porque dice que la gloria de Dios lo llenaba. Así también tienen que ser nuestras aulas, en nuestras iglesias, bien, donde el Espíritu de Dios se pueda mover de manera muy, muy, muy especial y con plena libertad. Bien, entonces como hemos visto, el simple don de profecía no tiene predicción, no hay predicción en el don de profecía, pero sí hay predicción en la palabra de sabiduría. Por tanto, las predicciones de los profetas, aunque venían a través de profecía, eran en realidad palabras de sabiduría. Por ejemplo, viajamos en un automóvil, pero no somos un automóvil. Del mismo modo, a veces una palabra de sabiduría es transmitida por la profecía, pero en realidad no es una profecía, es una palabra de sabiduría. Aleluya. Bien, la palabra de sabiduría puede venir de varias formas. Recuerden que hay una multiforme de operaciones y manifestaciones del Espíritu. La palabra de sabiduría, como la palabra de ciencia, pueden ser dadas por una voz audible, una visión o un sueño. También puede venir a través de lenguas, ¿ah? E interpretación de lenguas. Por eso es necesario que andemos en el Espíritu, cantemos en el Espíritu, oremos en el Espíritu. Porque somos gente neumática, somos gente del neuma, somos gente del Espíritu. En el Antiguo Testamento, José recibió una palabra de sabiduría a través de un sueño que reveló el plan y el propósito de Dios para el futuro. Moisés recibe la revelación de la ley en una voz audible que Dios le dio. Esta ley concernía en el propósito de Dios para con Israel, por tanto tenía que ser la palabra de sabiduría la que fue ejercida en aquel lugar. Esto también es verdad respecto a los profetas del Antiguo Testamento, quienes profetizaban muchas cosas concernientes al futuro de Israel, el nuevo pacto, el Mesías venidero e incluso acontecimientos aún no consumados. Lo transmitían a través de los profetas, pero era en realidad una palabra de sabiduría la que recibían, bien, y la que luego ministraban e impartían. A través del Antiguo Testamento, al profetizar los profetas, la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia fluían juntamente. Pero en el Nuevo Testamento vemos lo mismo, en la misma operación. El Señor no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Hechos capítulo 11, del 28 al 30 dice: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía,
determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Mire, el profeta Agabo aquí, él profetiza que vendría, dice, una gran sequía. ¿Qué es eso? Es una palabra de sabiduría. Y la gente dice que le creyó porque era un hombre íntegro y que tenía un ministerio ya aprobado por el pueblo. Aleluya. La integridad que es importante, ¿no? No podemos creer todo lo que dice cualquiera. Debemos tener también discernimiento para poder juzgar la profecía o la palabra de sabiduría, las cosas que están de acuerdo con la palabra del Señor. Pero cuando Agabo profetiza acerca de esa sequía, la gente inmediatamente comienza a prepararse para enviar un socorro a las víctimas de esa sequía. Y nuevamente leemos acerca del profeta Agabo en el capítulo 21 del libro de los Hechos. Dice, Pablo y su compañía, incluyendo a Lucas, el escritor del libro de los Hechos, estaban en la casa de Felipe. En Hechos 21, 10 y 11 dice que permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Note, note aquí algo interesante. Note que algo aquí el Espíritu revela a través del profeta. Cuando llega cualquier revelación, es siempre una palabra de sabiduría, una palabra de conocimiento o de discernimiento de espíritus. Porque estos son los únicos tres dones de revelación. Bien, ningún otro es mencionado en la Biblia. La revelación con respecto al apóstol Pablo no era una palabra de conocimiento, ya que se trataba de un suceso a futuro. Ciencia abarca hechos pasados y presentes y acontecimientos que nos son dados a través del Espíritu Santo. Una palabra de sabiduría es una revelación de un suceso futuro que nos es dada a través del Espíritu. Dios en su sabiduría divina lo sabe todo acerca también del futuro. Bien, recuerden que en Dios no hay un tiempo cronos, hay un tiempo kairos. Bien, en Lucas dice así, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Bien, Lucas dice eso. Bien, allí en el verso 2 y 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Bien, y luego dice Lucas, ¿y cómo no le pudimos persuadir? Desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Esta era una revelación de la voluntad de Dios, la cual iba a suceder a futuro. Por tanto, era una palabra de sabiduría. Bien, la palabra de sabiduría puede ser también una palabra condicionante. Es condicional. Bien, en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, donde el profeta recibió una palabra de Dios que no llegó muchas veces a suceder. Algunas cosas son condicionales. En el caso del rey Ezequías, Dios le dijo a Isaías que le diera una palabra de sabiduría concerniente al futuro, al plan y el propósito de Dios bajo las condiciones presentes. Isaías le dice a Ezequías, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Oh, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Bien, bien, esta es una más de las enseñanzas que podamos compartir a través de este medio. Espero que lo poquito que hemos tocado con referente a la palabra
de sabiduría. También compartiremos la palabra de ciencia en el próximo estudio, bien, para que estés atento. Eh, lo trascendente que es cuando el cristiano anda en la presencia del Señor, cuando la presencia de Dios habita en el cristiano, cuando está constantemente en el cristiano, bien, cuando realmente es un templo del Espíritu, ¿ya? Qué trascendente es ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Yo quiero terminar diciéndote lo siguiente. Este texto que dice en 1 Corintios 12, 28, dice, porque a este les dada por el Espíritu, palabra de sabiduría. Y termino diciéndote, como dice en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hermanos y hermanas, Iglesia de Dios, que esta palabra sea incrustada en tu espíritu y que pronto podamos ver la manifestación del Espíritu para provecho en la Iglesia del Señor. Bendiciones. Hasta la próxima.